Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Said Bocanegra y mi grupo está conformado por Adriana Rodríguez, José Julián Pedras Escobar, Miguel Ángel Gómez Reales y hablaremos sobre Oswald Avery, MacLeod, McCarthy y sus experimentos. Bueno, pues comencemos primero con los antecedentes. ¿De quiénes se guiaron? Pues bueno, ellos se guiaron principalmente de Frederick Griffith, lo cual llevó a cabo una serie de experimentos con ratones y bacterias, como por ejemplo la Streptococcus. Griffith no intentaba identificar el material genético, sino que en realidad trataba de desarrollar una vacuna contra la neumonía y en sus experimentos él utilizó cepas de bacterias relacionadas como R y S. Avery, también mejor conocido por su descubrimiento en el año 1944, junto con su colaborador Maclean McCarthy y MacLeod, de que el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, es el material de que los genes y los cromosomas están formados y de cómo esto se define en la sexualidad del ser humano. Anteriormente se creía que las proteínas eran las portadoras de los genes, los cuales ellos hicieron una serie de experimentos usando cepas de bacterias neumococo, la cual causa neumonía y crece en el cuerpo como un huésped, pero como otros tipos de bacterias también pueden crecer en superficies sólidas o líquidas. Bueno, MacLeod, fue un genetista canadiense-estadounidense que demostró que el ADN es la sustancia básica de las cuales se componen los genes. También fue un genetista estadounidense. Maclean McCarthy, el cual dedicó su vida como médico científico para el estudio de los organismos de enfermedades infecciosas, como bacterias y virus. Era más conocido por su participación en el descubrimiento monumental del ADN en lugar de proteínas, lo cual constituye la naturaleza completa y química del gen. El equipo de Avery partió de las experiencias de Griffith, tratando de identificar el principio transformador. Lizaron con detergente los neumococos S3, que era la cepa virulenta, muertos por el calor, y los separaron en 5 fracciones distintas, a cada una de las cuales les quitaron mediante enzimas líticas un tipo de componentes, entre los cuales estaban polisacáridos, lípidos, proteínas, ARN o ADN. Con cada una de estas fracciones intentaron transformar las células R2 vivas en S3 virulentas, tal como lo hacían las fracciones no tratadas con enzimas, y comprobaron que solo la fracción que no contenía ADN, por usar ADNasa, es la que no producía la transformación. Por tanto, los inyectados con el preparado de extractos no morían. Conclusiones de Avery, MacLeod y McCarthy. Teniendo en cuenta que la única fracción de los neumococos S3 muertos por calor que no puede transformar los neumococos R2 en S3 es la que carece de ADN, el principio transformante detectado por Griffith debe ser el ADN, por tanto, él debe residir la información genética. Como se dijo anteriormente, sometieron a las sustancias a la acción de diversas enzimas, como la tripsina y la quimiotripsina, las cuales actúan en la degradación de las proteínas, pero no tenían ningún efecto sobre estas sustancias. Lo mismo sucedía con las ribonucleasas, enzimas que destruyen al RNA, pero sin embargo las enzimas capaces de destruir el DNA eliminaron la actividad biológica de la sustancia de transformación. Además, los científicos demostraron que la sustancia de transformación purificada se precipitaba con la misma velocidad que el DNA purificado y absorbía la luz ultravioleta en la misma longitud de onda que el DNA. Estos resultados fueron publicados en 1944 y fueron la primera evidencia convincente del principio transformante, y por ende la información genética está en el DNA. Varias líneas de evidencia les sugirieron a Avery y a sus colegas que el principio transformante podría ser el ADN. La sustancia purificada dio un resultado negativo en las pruebas químicas, conocidas para detectar proteínas, pero un resultado fuertemente positivo en un examen químico conocido para detectar el ADN. La composición elemental del principio transformante purificado era muy semejante a la del ADN, en su proporción de nitrógeno y fósforo. Enzimas que degradan proteínas y ARN tenían poco efecto sobre el principio transformante, pero las enzimas capaces de degradar ADN eliminaban la actividad transformante. A continuación, hablaremos sobre el evento de Avery, MacLeod y McCarthy. Bueno, pues Oswald Avery y sus colegas se expandieron sobre los hallazgos de Frederick Griffith.
para demostrar que el ADN es material genético. ¿Cómo hicieron? Principalmente ellos prepararon cultivos en el cual se contenía la cepa S eliminada por calor y luego eliminaron los lípidos y los carbohidratos de la solución. Y ellos a continuación coincidieron a tratar las soluciones con diferentes enzimas digestivas como la DNase, RNase o proteasa para destruir el compuesto objetivo. Y finalmente introdujeron las células de la cepa R vivas en el cultivo para ver qué cultivos desarrollarían bacterias de cepa S transformadas. Solo en el cultivo tratado con DNase, las bacterias de la cepa S no crecieron, es decir, no hay ADN, no hay transformación o cambios. Esto lo que indica es que el ADN era el componente genético que se estaba transfiriendo entre células. Para explicar lo anteriormente expuesto, los investigadores procedieron a experimentar en ratones e inyectarles las bacterias. Primero, la bacteria virulenta encapsulada se inyectó en el ratón y el ratón murió. Segundo, la bacteria virulenta no encapsulada se inyectó en el ratón y el ratón vivió. Tercero, la bacteria virulenta fue matada por calor y se inyectó en el ratón y este vivió. Cuarto, la bacteria virulenta matada por el calor se mezcló con la bacteria virulenta no encapsulada y se inyectó en el ratón y este murió. Y por último, el ADN extraído de la bacteria virulenta eliminada por el calor se mezcló con la bacteria avirulenta no encapsulada y se inyectó en el ratón y este murió. Esta fue la primera demostración de que el ADN es el material hereditario. Pero en este momento, para la comunidad científica, no estaba preparada para aceptar estos resultados, ya que pensaban que el ADN era una molécula monótona que consistía en la repetición de un tetranucleótido y que no podría ser la molécula que almacenaba la información genética, ya que no disponía de la variabilidad suficiente. Sin embargo, las proteínas eran muy variables y sí eran consideradas como candidatos a ser el material hereditario.